Muy bien. Vamos a dar inicio a la revisión del tema número 3, de la unidad número 3, que se relaciona a la operacionalización de variables y a la elaboración del instrumento de recolección. ¿Ya? Ayer habíamos visto diferentes formas de realizar una operacionalización, así que vamos a ser abiertos. Ustedes pueden integrarlos incluso todos. Si fuese extenso, les recomiendo que lo hagan en forma horizontal, pero si no, lo pueden hacer también en forma vertical. Eso va a depender de cada uno de ustedes. ¿Ya? Ahora, este es uno de los trabajos de su compañera, de Ingrid, ahí, que son factores que intervienen en la cobertura del Papa Nicolau en el hospital eh, La Paz, ¿no? 2020-2022. Está bien el título, pero factores que intervienen en la cobertura. Sí, factores que intervienen en la cobertura. En la cobertura, tantos. Ya. Tal vez ahí podemos analizar algo más, pero vamos a ver cómo está operacionalizando. ¿Qué es lo que está viendo? Estoy viendo solamente, ya, tenemos, identifica los factores que influyen en la cobertura. Aquí dice factores que influyen en la cobertura. Y aquí dice factores que intervienen. Van a ser, si utilizan un término, traten de utilizarlo hasta el final. ¿Ya? Sí, parecen sinónimos, factores que intervienen y factores que influyen. Ingrid, ¿está con nosotros en sala? Sí, doctora, lo que pasa es que esos son mis objetivos específicos. El objetivo general está tal cual como el título. Ya, el objetivo general ahí debe ser cuáles los factores, ¿no? Que Ujú. intervienen en la cobertura, Sí, ya, sí. que intervienen. Y les decía, aún siendo un objetivo específico, quiere identificar los factores que influyen. ¿Qué diferencia hay entre influyen e intervienen, Ingrid? Para mí son sinónimos. ¿Y por qué utilizado aquí influyen y en el título intervienen y en el objetivo general interviene? Si considera así. Mm, Tal vez para hacer un pequeño cambio, para que no sea muy redundante, ¿no? Ah, bien. Pero cuando se trata de investigación, especialmente en los objetivos y todo ello, hay que tratar de utilizar un mismo término, ¿ya? Eso Ya, es ya. importante en las investigaciones. Y me alegra que usted haya puesto porque nos posibilita, digamos, hacer las correcciones. Ahora, Ujú. eso, ¿dónde voy a encontrar? Porque puede ser, ¿no? Tal vez existe una pequeña diferencia entre intervención, influencia. A ver, si analizo un poco, intervención es que interviene algo que ocurre. Influir es dependencia, ¿no? Bueno, de todos modos, ese análisis, ¿dónde lo va a encontrar o dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en su marco teórico, ¿no? ¿Y qué se va a entender por influencia o qué se va a entender por intervención? Entonces, donde tiene que estar esta palabra ya más consolidada y realmente ver si son sinónimos o son eh, parecidos y tal vez existe alguna pequeña diferencia, eso seguramente también nos los va a explicar. Pero siempre que utilicen un término, traten de sostenerlo hasta el final, ¿ya? Por ejemplo, patología, enfermedad. Entonces, si bien son sinónimos, utilicen uno y con eso van a trabajar. Y van a explicar que en el trabajo se utiliza este término, cosa que sea continuo su uso. Ahora, como les decía el anterior, en el marco teórico, a veces, ¿no? Ponemos el Papa Nicolau, el Papa Nicolau, el Papa Nicolau. Entonces, hay que evitar solamente el Papa Nicolau, la misma, y ya le pones algún pronombre, un pronombre demostrativo, un pronombre, ¿no? Que vaya a reemplazar esa palabra y no se utilice en todo el párrafo. Pero al final seguimos hablando del Papa Nicolau, no le vamos a poner otro nombre, ¿ya? Ok. O también llamado, le puede incluir, ¿no? Llamado, tal vez el otro nombre que quiere introducir, y ahí tendría que explicar que utiliza esos dos términos. Pero está bien. A ver, entonces aquí tengo, por ejemplo, identificar los factores que influyen en la cobertura de Papa Nicolau. Es un objetivo específico, identificar los factores.
y su objetivo general es factores que intervienen. ¿Cuál es su objetivo general, Ingrid? Esos son los factores que intervienen, ¿no? En la cobertura de Papá Nicolau. ¿Cuáles son, no? Esa ¿Cuáles es son los factores? su formulación de Ujú. problema, ¿no? Y su Sí. objetivo general, a eso me iba, el objetivo general. A ver, no me acuerdo de memoria, pero ahorita Ya ve, le digo. traten, vamos. Y también traten de tener su tema así, por todo lado revísenlo, de adelante, ¿no? Hasta el final, del final, tienen que conocer. Su objetivo general pareciera que fuese el mismo que este específico. Pareciera, Sí. ¿no? Tal vez existe. Sí, es algo sí similar, obviamente, ¿no? Es el determinar los factores que intervienen en la cobertura de Papá Nicolau. ¿Qué diferencia encuentra usted entre determinar e identificar? Determinar tal vez cómo establecerlo, ¿no? Y identificar, Identificar es de encontrar, ¿no? ya. Parecen sinónimos, Mm, ¿ya? Ahí aparentemente su objetivo general es parte de este objetivo específico. Entonces ahí habría que analizar un poco cómo se puede manejar. Pero eso hay que analizarlo, ya es un ya. punto que es importante. Identificar los factores que intervienen, pero le comento que estado civil podría ser un factor. Nivel de instrucción podría ser un factor. ¿Ya? Edad, me parece que más es unas características se llaman características demográficas de la población en estudio, en este caso de las mujeres que han acudido para hacerse Papá Nicolau en este hospital, Ujú. pareciera. Sí, Entonces, si usted se da cuenta, y por eso es bonito hacer la operacionalización, porque nos permite a nosotros ver en macro, igual que la matriz de consistencia, nos permite observar y decimos estado civil, nivel de instrucción, edad, procedencia, ocupación, identificación cultural. Es más, no es hasta aquí es, hasta procedencia le podría poner demográfica, pero ya ocupación, identificación cultural, su conocimiento es, hasta identificación cultural es sociodemográfica. Ingrid. Hasta aquí y ya. es socio, ya ha entrado la parte social y cultural, sociodemográfica. Conocimientos, esto ya entraría en otro, yo lo pondría en otro, ¿qué tipo de conocimientos? Se da cuenta que aquí hay varias dimensiones que usted puede Ujú. trabajar. Entonces, yo en primer objetivo ya no le pondría identificar, ya me doy cuenta que no, que tendría que entrar por tal vez caracterizar, o más que caracterizar, determinar la situación sociodemográfica de esta población, Ya. de las mujeres que acuden al hospital Garita de Lima para realizarse el Papa Nicolau. Así más o menos entraría ese primer objetivo. Y con eso respondería con estas preguntas que está haciendo Ya. a través de una encuesta. Ya. ¿Sí? Perfecto. Quiero que entremos así, usted me diga, sí, parece, eso es una sugerencia. ¿Ya? Ya. Y yo creo que estaría interesante. Entonces aquí yo incluso le pondría, el objetivo específico ya, puede mejorarlo. Es más, va a cambiar el objetivo específico, ¿no? Ujú. Cambiaría. Ujú. Sería identificar o tal vez identificar, sí puede ser, o determinar porque es más grande, determinar la situación sociodemográfica, ¿no? Demográfica de las mujeres que acuden, al hospital, ¿no? Al XX, tantos para realizar el Papá Nicolau. O sea, esto es algo rapidito, no sé si obviamente lo va a ir mejorando. Sí. Para esto, decimos, ¿no? A ver, Papá Nicolau. Esto quiero mayúscula, pero no me está dejando. Ahí. Para esto, entonces aquí, este es el objetivo, la variable, estas sí son variables, no es, se utiliza así también, pero yo le pondría ya aquí a la dimensión. Aquí le voy a poner la dimensión. Le voy a poner insertar.
una columna a la derecha, creo que esto sí. Aquí le podría poner social, demográfico, es 1, y estaría estado civil, nivel de instrucción, hasta edad, hasta procedencia. Y ocupación y dedicación cultural, yo le pondría social. O esta es de la parte social. Es más, sí, social esto. Entonces, esto lo voy a unir, así lo uniría. Lo combino. Esto va a entrar en social y todo esto demográfico va a entrar aquí. Así le pondría. Entonces, ya, entonces en demográfico estos van a entrar. El concepto, yo ya no lo pondría porque no me va a dar, es muy pequeñito. Situación de convivencia, es grados de estudios. Sí, también, ya, por lo menos entra, no hay problema. El tipo de variable, estado civil es cualitativa, politómica, sí, pero hay otra forma de poner más esto, estado civil. Cualitativa, ¿cómo sería? El estado civil, soltero, casado, divorciado, ya no se maneja cualitativa. Esto me da oportunidad a decirles. Ya hace más o menos unos 10 años les comento que ya no se maneja cualitativa, cuantitativa. Ya no van a encontrar, busquen en esta información. Las variables, en tipo de variables para hacer estadísticas, aquí se los voy a poner. Aquí se los voy a poner. Antes se decía y se manejaba, hoy ya no se maneja, ya eso quedó en el olvido. Si van a encontrar en algún libro, pues tienen que ver que el libro debe ser antiguo. Antes se decía tipos de variables, eso también, tipo de variable. Mire, se decía 2, cualitativo, cuantitativo y cualitativo. Eso es el que estás manejando, ¿no, Ingrid? Sí. Así se manejaba. Si ves el texto con el que te estás basando, esto pasaba hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás, estoy hablando del 2013, los libros de 2013, 12, 10, así, manejaban cuanticual. Ya son 10 años que han cambiado, es decir, ya no se maneja cuanticual. Eso también para todos ustedes. Se maneja cuantitativo, se dice numérico. Así se está manejando ahora, numérico. Ese es lo correcto. Ya en libros de metodología actuales, no, casi todos tienen que manejar porque ya se quedó en que estos dos términos se están manejando para enfoque. Y cualitativo se llama categórico. ¿Han escuchado estos nombres? ¿Has escuchado, Ingrid? No, la verdad es de que esto bueno, nos han mostrado hace unos módulos atrás, esa manera Ya, de colocar el tipo de variable. ya. Como les digo, yo que estoy en constante, ya 10 años que hemos cambiado, 10 años. Entonces algo pasó, tal vez han visto la referencia de un libro un poco antiguo, pero ya se cambió. No solo se cambió en la forma de tipo de variables, sino incluso en los estadísticos que tienen. ¿Ya? Ahora, ¿pero alguien ha escuchado numérico y categórico o realmente es muy nuevo? ¿Alguien de sala ha escuchado variable numérica y variable categórica? Sí, Sí, doctora, cuando sí, doctora. trabajamos en SPS, básicamente trabajamos con esas denominaciones al programar el diseño de la base de datos. Muy bien, eso también, ¿no? Entonces no está tan alejado. Y ya, si alguien también, de verdad esto ya cambió. ¿Por qué cambió? Y eso incluso hay una explicación. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de cuantitativo, cualitativo, esto nos estamos refiriendo al enfoque, la mirada que se da, una mirada cuantitativa, y esto va muy relacionado a la parte estadística, ¿no? Y esta es la parte, la forma de análisis, triangulación, por ejemplo. Pero estos dos términos están entrando más para enfoque que para tipo de variable. ¿Qué ocurría? El problema es que cuando uno decía mi tipo de variable, mi variable es cuantitativo, ¿no? O cuantitativa, en este caso la variable cuantitativa o cualitativa, ¿ya? Y les decían, ¿cuál es tu tipo de investigación o tu enfoque? Lo relacionaban con el tipo de variable. Pensaban que por tener una variable cualitativa, la investigación era cualitativa. Y por tener investigaciones cuantitativas, la investigación era numérica con estadística, ¿no? Y no era así.
¿sí? El tipo de variable, sea numérico, categórico, y eso lo comprueba el SPS, ustedes pueden hacer estadística. Por eso es que ya no se maneja estos dos términos, que había mucha confusión y las personas lo relacionaban con el enfoque de investigación, ¿ya? Ahora, algo que sí también tengo que comentarles, si bien esto es un enfoque en muchos libros, pero no les voy a decir en todos, se maneja como enfoque cuantitativo y cualitativo. En algunos van a encontrar como tipo de investigación. Entonces, eso también no habría problema si lo consideran como tipo de investigación o como enfoque. Generalmente eh, se maneja como enfoque para que en tipos ustedes ya puedan tener las otras opciones que se tienen, ¿ya? Vuelvo a repetir, lo cuantitativo van a ustedes cambiar por numérica y lo cualitativo por categórico. Aquí ya está. Y cuando hablamos de numérica, estos se dividen en dos, ¿ya? En dos. ¿Cuáles son de las numéricas? La La y la continua. Esto es, cuando yo quiero hablar tipo de variable, así lo quiero mostrar, solo tengo dos opciones para esto de la numérica, ¿ya? Que es discreta o es continua. Ahí también van a ser cuidadosos. Pero ¿qué significa discreta? Discreta es cuando este número es número entero, entero. En cambio, continua acepta decimales. Existen variables que son discretas y siempre van a ser discretas. Por ejemplo, el número de hijos siempre va a ser discreta, ¿no? Porque no va a existir un hijo y medio, un hijo y cuarto. ¿Es un hijo o no es así? 2 hijos, 3 hijos. Entonces, por ejemplo, la variable hijos, número de hijos, es discreta. Continua, esto puede ser, por ejemplo, la talla, el peso, eh, incluso la temperatura, llegan a ser continuos porque aceptan decimales, ¿no? El peso 53.5, vamos a ver, la talla 1 metro con 59 centímetros. Entonces, existe decimales, pero aquí yo también puedo decir, no, yo voy a tomar la edad solo en años, no voy a tomar en meses ni en días. Entonces ahí esa variable yo la puedo convertir en discreta. Tengo que explicar por qué la voy a convertir. Tal vez es más fácil, ¿no? Utilizar números enteros para no tener que estar con números con decimales. Pero en neonatos, por ejemplo, yo quiero decir, neonatos sí se utilizan días, así que ahí voy a tener que utilizar nomás continua en edad. Pero en mayores, generalmente no ponemos, pues, yo tengo 45 años con 5 meses, etc. ¿No? Le ponemos directamente la edad en años hasta que cumplamos, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho del investigador, ¿ya? Pero esos son estos dos, discreta. En categórica, en cambio, existen dos también. ¿Cuáles son? El nominal y el ordinal. Esto para recordar un poco. Nominal, no existe jerarquía. Son iguales en jerarquía. No es más ni menos ninguno de esas variables que se están, esa categoría que se está desglosando, ¿no? Así en el tipo de variable. En cambio, el ordinal sí existe jerarquía. Ya no es lo mismo. No es lo mismo en grado de instrucción que estaba viendo alguien que solo ha estudiado primaria, alguien que solo ha estudiado secundaria, alguien que es bachiller, alguien que es licenciado. No es lo mismo. Requiere, hay un grado y ese grado pues nos da que esta categoría es ordinal. ¿Ya? Entonces, esto para un poquito recordar, Ingrid. Y aquí vamos a ver. Entonces, esto es un tipo de operacionalización, por eso que está interesante. El estado civil, el nivel de instrucción y la edad están entrando en demográfico, ¿ya? Y vamos viendo. Estado civil, ¿qué sería aquí? ¿Cómo mejoraríamos esto? categórico. Categórica, ¿no? Te lo voy a poner así. Entonces, esto lo vas a mejorar categórica. Es una variable categórica. ¿Qué tipo de variable categórica es? Casada, soltera, viuda. Nominal. Nominal, bien. Excelente. Y aquí ya tienes. ¿Por qué? Porque ninguno de estos es más y menos. No por ser viuda soy mejor que la casada, digamos. No, aquí estamos todos igual. ¿Ok? Y está perfecto. Miren, aquí está la escala. ¿Cuál es su estado civil? Es la pregunta. Y el instrumento. Aquí hay un pequeño error.
El instrumento te comento que es un método de recolección. Es un método de recolección, no es un instrumento. ¿Cuál es el instrumento de la encuesta? ¿Quién quiere? ¿Cuál es el instrumento de la encuesta? Vamos. Cuestionario. ¿Alguien? Exacto. El cuestionario de la encuesta es el instrumento de la encuesta. ¿Sí, Ingrid? Sí, sí. Ya. Porque la encuesta como tal es un método de recolección. Yo voy a hacer encuesta, yo voy a hacer entrevista, yo voy a realizar observación. Son métodos. Ahora, aquí tal vez lo que yo vi ahí, politómica me propusiste, ¿no? Es la técnica que vas a utilizar. Entonces, ustedes como tienen tanto espacio, instrumento de encuesta, la técnica le pueden poner ahí, es, ¿qué tipo de encuesta es? Encuesta politómica. Quiere decir que vas a tener varias opciones, ¿no? Esto que estas varias opciones hacen que tu encuesta sea politómica, pero eso es la técnica que vas a utilizar, ¿ya? Ya, ya. Entonces, miren, y aquí yo puedo ser mucho más precisa, yo lo haría así, control X, si tengo tanto espacio, y para solamente tener, y hacer la práctica de mi metodología, el método encuesta, la técnica encuesta politómica, y el instrumento es el cuestionario. Aquí entonces le pongo, en vez de instrumento, métodos. Metodología. Ya solamente para que tomes, perdón. ¿Ok? Y ahí está. Y si quiero aquí yo también le puedo poner en qué anexo está, no mayúsculas, traten de no mayúsculas, anexo, en un anexo X está la encuesta, para que se observe. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahí, y vamos nosotros aquí, ¿no? Grados, ¿cómo sería el grado? Está bien. Aquí el único en vez de cualitativa ponemos Categórico. categórica, muy bien. Categórica, ordinal, está perfecto. Y politómica es parte, ya hemos visto que es parte de mi técnica, ¿no? Sí. Igual, todas las. Excelente, cuando yo ya tengo el indicador, imagínense, esto es bonito porque cuando yo voy a mi cuestionario, en breve lo vamos a organizar, vas a armar, ya vas a armar tu trabajo. Edad, es tiempo de vida. Esto sería Numeral. Numérica discreta. Es politómica. Esto no es politómica. Esto directamente es abierta o la vas a hacer con categorías. Sí, con categorías. De la Sí, 1 a la digamos 4. de 15 ¿La a vas a 15 a categorizar? 20, digamos. Mira. El momento en que tú le pones aquí pareciera que no, mira, ¿cuál es tu edad? Lo has dejado abierto. A la persona tiene que poner su edad exacta. Tengo 17, 18. Pero si tú le pones ya Rangos. rangos, por ejemplo, desde la 19, me estoy inventando, hasta la 22, luego de la 23 hasta la 29, de la 30 a la 34, así. Este momento que tú estás poniendo, y para todos, apenas le pongan rangos, esto dejó de ser numérica discreta. ¿Te das cuenta? ¿Qué es cuando ya tú le pones rangos? Ya no es numérica. Sería numérica así, discreta, si tú no le pones rangos, si solo le pones cuál es la edad y la persona le pones puntos suspensivos y la persona pone su edad. Eso sí es numérica discreta. Pero el momento en que tú decides poner rangos, esto dejó de ser numérica y se volvió categórica. Y se volvió categórica ordinal. Ya. Ingrid, ¿se está entendiendo? Para todos, ¿se está entendiendo? Si ustedes solo ponen cuál es la edad, esto es, si solo es cuál es la edad, aquí se lo voy a poner. La pregunta es cuál es la edad, esa es numérica discreta. Yo quiero en números enteros, numérica discreta, cuál es la edad. Pero si yo decido poner rangos aquí, esto ya dejó de ser numérica discreta porque va a entrar en un rango. Aquí ya lo has categorizado y eso sería categórica ordinal, porque esto es menos que esto, más. La edad ya tiene un orden.
yo sé que vas a analizar y tú me dirás al final si decides que sea numérica discreta con cuál es tu edad, o al final decides que sea categórico ordinal y poniendo rangos. Ingrid. Ya. Ok, entonces eso lo vas a decidir. Vamos con procedencia. Procedencia sería categórica, nominal, Doctora, ya, y politónica lo vas a poner aquí. Claro, nominal, porque que seas de, no sé, vamos a ver, de La Paz, Oruro, Santa Cruz, pues no hay diferencia, la misma, entonces es nominal. ¿Cuál es el lugar de procedencia? Perfecto. En la parte social, ocupación. Categórica. Categórica nominal, sí. Ya, excelente. ¿A qué se dedica? Identificación cultural, también categórica. Y ahí. Perfecto. Aquí, esto de conocimiento, yo le podría poner tal vez a otra variable, conocimiento. ¿Dónde le pondríamos? Características sociodemográficas, esta es la parte cognitiva. Tal vez podríamos poner una dimensión a esto del conocimiento. ¿Ya? Vamos viendo. Conocer sobre ya. ¿Usted sabe qué es el examen de Papá Nicolau? ¿Usted sabe? Aquí le has dado dos opciones. Estas opciones son interesantes, pero no son tan recomendables. ¿Ya? Podrías poner sí, bastante, casi nada, poco. Es decir, le das la opción un poco más. Aquí yo te aconsejaría que lo hagas con selección múltiple, pero ordinal. Ya desde no Ya. sabe nada, sabe poco. Más o menos. Bastante. Y suficiente. ¿Sí? Ya. Cosa que es que tú puedes saber, pero si dices sí y no, ¿y dónde está esa parte interna? Porque sí sabe mucho y no sabe nada. Ingrid, ¿te das cuenta de esos dos polos? Sí. Y alguna vez yo he escuchado a Papá Nicolau, así no te podría decir como, pero, ay, no sé mucho. Entonces le das opción así que sabe poquito. Pero si tal vez ya es mamá, ya ha tenido, antes tal vez ya ha tenido la experiencia de ir, entonces ya ha leído, pues, o ha tenido alguna complicación, ustedes saben que dónde o qué es lo que más conocemos es porque a nosotros nos ha pasado algo. Si tuviésemos, a ver, un problema, ese problema nos hace como que revisar, ¿no? Nos hace estudiar. Yo creo que los problemas a veces nos dan esa oportunidad, ¿no? De conocer algo. Y bueno, es lo mismo que va a pasar en su investigación. Ustedes por eso necesitan revisar y revisar. Y entonces, si hemos pasado por este Papá Nicolau, entonces ya no vamos a decir tal vez poco, sí, realmente ya sabemos bastante incluso, ¿no? Y si hubiéramos tenido alguna complicación, pues sabemos suficiente. Si alguien a nosotros nos dice que tenemos no sé, algún problema o inicios del cáncer, cada uno de nosotros lee, ¿no? Pues leeríamos todo, creo, todos los libros para ver qué podemos hacer, cómo solucionamos. Entonces ya conoceríamos tal vez bastante. Y si hemos sido intervenidos, mucho más. Entonces, te aconsejaría, Ingrid, que puedas utilizar tal vez esto, te va a ayudar más, a tener un panorama mucho más de este conocimiento sobre el Papá Nicolau. ¿Ya? Ahora, tu paradigma de investigación, ¿con qué paradigma estás trabajando? ¿Positivista o sociocrítica? ¿O cómo estás manejando? Sociocrítica. Ya, entonces aquí, por ejemplo, te da la posibilidad, si estás con una sociocrítica, ¿cómo lo ven al Papa Nicolau? ¿No? ¿Cuál es el sentimiento o cuál es esa concepción que tienen sobre este Papa Nicolau? Entonces, eso, por ejemplo, si estás desde un paradigma sociocrítico, tú puedes introducir una pregunta abierta que te permita entrar en la profundidad de la persona que te va a dar la respuesta. ¿Ya? Ya. Eso es bastante, ayuda bastante ese enfoque cualitativo que puedas utilizar.
aquí, porque si no es solamente el frío, no sabes ni por qué. En cambio, si tú tienes una pregunta abierta, quizás te digan, ya tiene 40, 50 años y nunca se ha hecho un Papá Nicolau. ¿Por qué no se habrá hecho, no? Y no conoce nada también, algo habrá pasado. Entonces, ahí puedes encontrar tal vez un problema cultural o social, cultural podría ser, o social, va a depender también, ¿no? Entonces, te da más. Y además que estás estudiando factores, entonces, como que tienes que entrar un poco más, escudriñar más. Conocimiento sobre el cáncer, esto es otro. Una cosa es el Papá Nicolau, que es el examen, y otra cosa es el cáncer, ¿no? Entonces, usted sabe qué es el cáncer. Igual, aquí también te aconsejaría que pongas esta escala. ¿Qué, Ya. qué sabe del cáncer? ¿Sabrá poco, sabrá nada? Yo creo que las estadísticas a muchas de nosotras nos dicen que, es, que existen, ¿no? Problemas con cáncer de cuello uterino, pero sabremos mucho. Entonces, aún así, siendo del área de salud, ¿cuánto saber? Bastante de lo que es este cáncer, ¿no? De este cáncer. Entonces, podemos ver ahí, ¿no? Seguramente va a haber, no, yo sé bastante, yo sé más o menos, ¿no? Yo estoy tal vez en otra área con más profundidad en mis conocimientos. Ok, entonces así más o menos tendrías que manejar y aquí ya lo vas Ya. a ir manejando. Aquí, mira, yo al cambiar esto de ser, ¿qué sería esta variable? Que lo estoy poniendo poco, nada, más o menos. Categórica, nominal. Es categoría, pero ¿qué tipo de categórica? Nominal. No, no es nominal, porque un poco no es lo mismo que un bastante. Ah, ya, ordinal. Ordinal. Incluso hace dato tu sí y no, no era cuantitativa. ¿Te das cuenta? Porque no era número, no era Sí. cuantitativa, menos discreta. Era categórica, pero era una categórica nominal, tu sí y no, porque ambos, en cambio ahora ya no es nominal, es Ordinal. ordinal. Entonces te da más opciones. También para hacer la validación que vamos a hacer el próximo sábado, van a intentar, al menos que sea, no, realmente tiene que ser nominal ni variable, intenten que sea categórico ordinal en el caso, y mejor si es numérico, ¿ya? Porque nos da más opciones, ¿sí? Por eso que las preguntas son mejores cuando te dan estas opciones. Ok, vamos bien. Esta otra variable que tienes, analizar datos sobre la frecuencia, analizar los datos. El analizar los datos, ahora que lo estoy viendo, ya, es un proceso operativo. En este caso, Ya. Ingrid, este objetivo habría que mejorar igual, porque analizar los datos de la frecuencia, antes tienes que determinar la frecuencia, Ya. ¿sí? Entonces, el determinar la frecuencia, ese sí es un objetivo, porque voy a determinar la frecuencia. ¿Cómo vas a determinar la frecuencia? Vas a analizar los datos de cuántos están, cómo están. Entonces, yo pondría determinar la frecuencia de la toma, es decir, cuán frecuente es este Papá Nicolau en este Ya. hospital. Y posteriormente no te vas a quedar con solamente la frecuencia, vas a analizar esos datos. Tal vez podrías mejorar Ya. ahí, ¿ya? Y aquí nos está Sí. faltando, ¿no? A ver, por ejemplo, si vas a determinar la frecuencia, para determinar la frecuencia, ¿qué se necesita? Revisar. Para poder Revisar los desglosar. datos, la información. ¿Perdón? Revisar la información. Ah, pues ya, revisar la información. ¿Qué más, además de revisar la información? ¿Qué tipo de informaciones vas a revisar? Las historias clínicas o ver como ahí lo pongo en el SNISB, ¿no? Que también sale. Ah, entonces puedes poner tal vez historias. De la historia clínica, ¿qué vas a rescatar? Las fechas de la realización de Papá Nicolau, Ah, aquí. resultados, Entonces aquí incluso te puedes poner, ¿no ve? Ahí le vas a poner esto, aquí le puedes poner la fecha, ¿qué más? fechas, resultados. Resultado, no, tal vez, ya, resultado, ¿qué más? Doctora, una pregunta. Sí, Tal vez habría que aclarar o sea,
A mí me da a pensar que si está analizando qué factores influyen para que o sea, si lo que está queriendo explicar es los factores que están asociados para que la paciente vaya o no vaya, o se haga, digamos, la frecuencia de estudios que son correctos o no, ¿ve? Entonces, tal vez la frecuencia no se trata de como una especie de frecuencia de cuántos atiende el hospital en general, sino cada paciente, su frecuencia de asistir a hacerse sus estudios de Papa Nicolau. O sea, son dos variables diferentes. Qué interesante ese Y análisis. además está la Por otra eso, cosa, la variable de estas variables sociodemográficas, ¿no es cierto? Depende de qué plan de análisis va a utilizar para ver. Hay ciertos análisis, por ejemplo, cuando usamos OR, no, las variables tendrían que ser dicotómicas. De alguna manera tenemos que convertirlas en variables dicotómicas para poder hacer el análisis y comparar. Entonces, verificar, por ejemplo, porque puede salir que la mayoría de las mujeres que van a hacerse el Papa Nicolau están entre los 23 y 29 años, pero eso será diferente en las mujeres que no asisten. O sea, la edad es un factor que está directamente asociado a la elección de irse a hacer el Papa Nicolau o no, ¿no? Entonces, me parece a mí que lo que está queriendo buscar es la asociación. Entonces, para eso hay que ver qué nos conviene, o sea, cómo nos conviene tener las variables para hacer los análisis. sí, por eso le decía, esto va a depender mucho en este caso, de la investigadora de Ingrid. Por lo menos, algo que también les voy a recomendar, y esto ayuda bastante, si la variable edad, por ejemplo, en este caso, si la variable edad nació como numérica, y es más, nació como numérica discreta, así nació edad. Esto es su forma de análisis inicial. Nosotros le volvemos numérica discreta, pero nació numérica continua, con todo. Yo tengo un día con tantos segundos, ¿no? Con tantos minutos, etcétera. Así, perdón. Un día, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. Así nació edad, como una variable numérica continua. Nosotros por comodidad le ponemos discreta porque queremos años, ya, no queremos meses, no queremos días. Y también por comodidad le ponemos categórica, pero el primer nivel que tiene esta variable es numérica continua. Y cuando una variable es numérica continua desde su origen, les da posibilidades de hacer mucho más estadísticas, hacer relaciones, asociaciones. Así que si yo tuviera que elegir entre cómo dejo a la variable, yo lo dejaría así, Ingrid, como lo hiciste al principio. ¿Ya? Yo lo dejaría, porque me da oportunidad de hacer incluso cómo es el promedio de edad que se hace el Papa Nicolau, vamos a entrar. ¿Con qué pues el promedio? Solamente si yo pongo edades exactas, ¿sí? ¿Tú crees que puedes hacer promedio con categórica? Nunca, por eso es categórica. No vas a poder sacar el promedio, no vas a poder. Tal vez la categoría más frecuente, pero no vas a hacer promedio de edad, ni rango. Es decir, aquí se te va a imposibilitar hacer más análisis. Ya solamente va a hacer los análisis que corresponden a un nivel categórico ordinal. Eso también es importante a la hora que ustedes elijan cómo quieren analizar o cómo quieren poner a la variable. ¿Ya? Ahora, pero miren, qué bonito es. Si tú no tienes la edad así individual que te diga, no, yo tengo 18, tengo 19, 20, en el SPS tú lo puedes categorizar. Hay una opción de categorizar esa variable y la puedes volver luego en categorías. Imagínate. Pero lo que no puedes hacer es que cuando ya lo tengas categorizado, puedes tener la edad exacta. No puedes, ¿no? Porque si alguien te dice, ¿qué edad tiene? Y te da la opción que de 19 y 22, tú no sabes si tiene 19, 20, 21 o 22. Ingrid, no tienes esa opción. En cambio, si te da 18, tú puedes ponerle, ya cuando hagas la categorización, tú puedes, esta 18 va a entrar aquí en este rango. Esta que tiene 31 va a entrar aquí, ¿sí? Ese es el beneficio que tiene poner aquí. Entonces, gracias. Era importante tal vez decirles, no, si bien ustedes toman la decisión, pero a veces no saben por qué toman la decisión y cómo toman la decisión. Entonces, ¿qué se les recomienda? Poner la variable en cómo nació. ¿Ya? Ahora, alguien está con micrófono abierto. No sé si es Jimena. La voy a
Ya, Ingrid, sigamos con Ingrid. Entonces, Ingrid, algo que también por eso es bien interesante, ¿no? Aquí dice analizar sobre la frecuencia. Una cosa es determinar la frecuencia, que sería interesante que lo pongas como un objetivo también. ¿Cuántos van? ¿Cuántas mujeres van? Podemos decir, tantas mujeres acuden al hospital entre los 17 años, 18, tú verás ahí, hasta los 54, 60 años, ¿cuántas van? ¿Y cuántas se hacen Papa Nicolau de las que van? Qué interesante dato, ¿no? Podemos ir por diferentes factores, ¿no? Vamos al hospital, tal vez por un dolor de muela, vamos por una infección, vamos por una herida, vamos por tantas razones al hospital, pero ¿cuántas en ese rango de edad de mujeres que van al hospital van y se hacen Papa Nicolau? Ah, ahí podemos ver la cantidad, ¿no? Es uno saber la cantidad de las que se hacen Papa Nicolau, y la otra que me parece interesante, ese análisis que hace la doctora Maya también, ¿cuántas repiten? ¿No? Puede que me haya hecho un solo Papa Nicolau en toda mi vida, o cuántas veces se hacen ese Papa Nicolau. Se hacen 2 veces, cada cuánto tiempo, se hacen, no sé, 2 veces al año, cada 5 años. ¿Ves? Hay diferencia en la frecuencia, y eso no sé si lo has considerado, Ingrid. No, sí, sí, ese es el objetivo de ese objetivo específico, ¿no? Que tal vez no lo he planteado bien, no utilizar tal vez las palabras correctas. Ah, es que hay que analizar datos, decía. Tal vez Claro, o sea, analizar la analizar los frecuencia nomás. datos y No, ver así todo no. eso, ¿no? Fecha, frecuencia, ver todo, ¿no? Todo lo que menciona. Entonces, es que cuando dices analizar los datos, te vas más operativamente, analizas Mm, los datos. En cambio, analizar la frecuencia, mira que aquí ya cambia. ya. Aquí puedes ver la frecuencia y te das cuenta que aquí ya puedes aumentar la frecuencia de mujeres que van, la frecuencia de las que se hacen Papa Nicolau, la frecuencia de las que, con qué frecuencia se hacen ese Papa Nicolau. Aquí hay más, hay variedad que puedes utilizar, 3 o 4. No es lo mismo determinar la frecuencia de mujeres que van, determinar la frecuencia de las que se hacen Papa Nicolau, determinar la frecuencia de veces o ¿no? de la cantidad de Papa Nicolaos y en el tiempo que se hacen. ¿Cómo está? ¿Cuál sería lo ideal, Ingrid? Doctora, buen día. La norma indica, le habla Katia, que es una vez al año que debe hacer la toma de muestra de PAP, o sea que de repente por ahí siempre va a ser una vez al año para las personas que van. No se puede hacer, digamos, 2 veces o a solicitud. En realidad en el sistema público se hace una vez al año, a menos que tuviera alguna alteración, ¿no? Que el Papa Nicolau diera que fuera un líder de bajo grado, que ya lleva otro tipo de seguimiento, pero así solamente en consulta se hace una vez al año, Papa Nicolau. Katia, me gusta. Según normativa se hace una vez al año, pero habrá mujeres que se hacen cada 2 años, cada 3 años, o solamente así. ¿Tú crees que realmente las mujeres van cada año? No, no En van cada realidad año. no, ¿no? Por No, no normativa van está cada año. cada año. Entonces, miren que aquí ya se, pero ¿cuántos de ustedes va cada año así? Levanten la mano así, No. sagradamente, ¿no? ¿Cuántas, no? De nosotras va cada Para año? ¿Y investigación. cuántas de nosotros, uy, estamos acordándonos, creo que no he ido hace 2 años o 3 años, ¿no? Y Doctora, somos del justamente área de eso salud. es. O sea, la Ingrid, por pregunta de ejemplo, cada año. investigación que me parece que Ingrid va Joana a también cada año. responder es esa. O sea, María, Ingrid perdón. va a responder. Sí, o sea, yo decía que justamente esa es la pregunta de investigación que el trabajo de Ingrid va a responder. O sea, ¿por qué? Porque una cosa es que yo como paciente afirme que sé que es el Papa Nicolau, sé que es el cáncer, pero que en los hechos no sé lo que debería saber, y ese puede ser un factor que aumenta mi riesgo de desarrollar un cáncer que luego no se pueda solucionar o que llegue muy tarde, ¿no? Porque la idea es que el Papa Nicolau hay que hacerlo tempranamente para detectar tempranamente las lesiones y prevenir el cáncer. Entonces también por eso es muy importante tal vez buscar la relación entre lo que dicen que saben, evaluar bien qué es lo que saben para así comparar si realmente lo que falla es la educación de la paciente. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a comparar los hechos, es decir, cómo se hacen sus controles, con qué frecuencia, ¿no ve? En relación a lo que dice que sabe. Porque hay bueno, en psicología manejamos, se llama el efecto Dunning-Kruger, ¿no?
que el paciente, cuando es, o sea, las personas, cuando somos ignorantes en un tema y conocemos alguito, ya creemos que sabemos todo y nos confiamos, ¿no? Pero realmente somos ignorantes de una buena proporción de lo que deberíamos saber. Entonces, en la pregunta, por ejemplo, de la variable que está arriba, usted sabe que es el Papá Nicolau. La señora puede decir, sí, yo sé todo, pero en los hechos probablemente no sabe lo que debería saber, lo que la protege, ¿no? Porque otra cosa es que los profesionales de la salud tenemos que saber otras cosas del Papá Nicolau, la técnica, una serie de cosas, pero la paciente tiene que saber exactamente para qué le sirve. Aquí tiene, miren, esto por eso le decía, aquí tendríamos que aumentar algo, Ingrid, ¿ya? Y esto es muy importante porque a veces hay este tipo de preguntas y esto no llama la atención, ¿no? Cuando yo te digo, usted sabe sobre el examen de Papá Nicolau, bueno, por lo menos te puede decir nada, poco, ya le das la opción de que te diga, pero la realidad es esta. Se las voy a poner con otro ejemplo, ¿ya? Ejemplos en educación. Le dicen al docente, ¿ya? Usted maneja las tecnologías, le dice, ¿no? Para el proceso de enseñanza en esta época de pandemia, y te dice sí, ¿ya? Le das la opción así, tal vez en escala, dice bastante, ¿no? Pero cuando tú ya tienes que entrar más adentro, ¿no? Y creo que ahí va esta reflexión. Realmente tienes que saber si conoce o no conoce. Entonces le preguntas, ¿y usted sabe qué es el MOOC, no? Y qué es el MOOC, no sabe. Pero no le digas sí, porque si le dices sabe, sí, sé, te va a decir, no, todo sabe. Pero puede ser que realmente no sepa. Entonces tú tienes que entrar con una pregunta que realmente te dé la oportunidad de saber si conoce o no conoce, ¿no? Entonces, para el procedimiento de esta técnica, usted utiliza, les das incisos, y cuando no sabe o pone al azar, realmente ahí te das cuenta que no conoce esa técnica o no conoce esa forma de enseñanza, si fuese en el caso del docente. Ahora, nosotros ya tenemos aquí que la paciente, eso sería para cruzar este conocimiento, que la paciente nos dice que sabe más o menos, ¿ya? Pero habría que poner otra consulta aquí, ¿qué tanto sabe del Papá Nicolau, ¿no? ¿Qué es el Papá Nicolau? Para el Papá Nicolau te extraen, entre paréntesis, sangre, ¿no? Vamos a ver. Segundo, para el Papá Nicolau se utiliza, ¿no? Intravaginal, vamos a poner. Es una, no sé, a ver, podemos poner otra opción más, ¿no? Entonces la persona, si dice que sabe, ¿no? Así vamos a ver, sabe, ya, pero nunca se ha hecho, imagínense, por teoría, te lo puedo poner por sangre. ¿Qué te das cuenta ahí? ¿Que sabe o no sabe? No sabe nada. ¿No? ¿Te das cuenta? Ese tipo de preguntas, de verdad, a todos, eso les va a ayudar a ustedes si realmente esa respuesta está yendo a corroborar este conocimiento ideal, ideal. Muy pocos hacen, pero es lo ideal. Por eso que aquí yo te aconsejaría que le pongas un nombre y le pongas más sobre este conocimiento. ¿Qué conocimiento? Ahora, O tal vez es cambiar algo la bien pregunta. importante. Tal Sí, vez la la pregunta pregunta. podría ser, ¿qué sabe usted sobre el Papá Nicolau? ¿No? Y sea abierta, ¿no? Ah, y como es sociocrítico, le da la oportunidad, ¿qué sabe usted sobre el Papá Nicolau? Después de que sabe mucho Paca Nada, ¿qué sabe usted sobre el Papá Nicolau? Y ahí pues ya la persona escribirá, qué bonita pregunta, ¿no? Entonces, vean, pueden ser una pregunta de esas, una pregunta de la que yo les había mencionado para saber si sabe o no sabe, cuánto sabe, y ayuda bastante. Entonces, incluso algo que tal vez luego podría introducirse es la importancia. Ustedes saben que si nosotros no encontramos la importancia, no realizamos, ¿no? Es decir, no lo encontramos. Si no encontramos la importancia en todo, en nuestra vida, en nuestro cotidiano, no podemos realizar un trabajo de investigación apropiada o no podemos desenvolvernos en eso como quisiéramos, porque no encontramos importancia. Es más, si ustedes en este momento no encontraran la importancia de hacer esta operación de variables para su investigación, ¿ustedes creen que estarían atentos a cómo se está mejorando esto? No,
Para ustedes es importante porque tiene necesariamente que utilizar para ser un buen instrumento. Entonces dicen, ay, la operacionalización de variables no había sido pues poner por poner, nos dicen, haga operaciones, entonces lo hacemos como, porque lo hacemos sin darle la importancia. Pero ven cuán importante es operacionalizar y nos va a permitir hacer un instrumento, entonces encontramos la importancia. ¿Cuántas mujeres no sabrán que realmente tan importante? Sabemos que hay este problema del cáncer de cuello uterino, pero prevenirlo en su primera etapa, cómo prevenir, cuando ya llegamos tarde, qué es lo que sucede, creo que seríamos más conscientes en hacernos el Papa Nicolau. Joana. Doctora, disculpe, y quizás sería bueno también preguntarle al paciente si tiene antecedentes heredos familiares, porque, por ejemplo, en mi caso, yo que tengo igualmente antecedentes de cáncer de cuello uterino, entonces yo todos los años voy a hacerme el Papa Nicolau, entonces ahí también, ¿no? O sea, como que se puede sacar, digamos, o sea, que con cuánta frecuencia, pero que si es que no, o sea, porque tal, o sea, porque ellos quizás saben que en su familia, digamos, una tía, una prima, o sea, tienes, ¿no? Digamos, o si no, digamos que ha pasado por un cáncer, pero, o sea, capaz que no saben que se tienen que hacer el examen de Papa Nicolau, o sea, como método también de prevención. El otro aspecto que también podría darle muchas luces para responder su pregunta de investigación es que indague dentro del cuestionario que podría introducir para evaluar el conocimiento del Papa Nicolau y del cáncer, es los imaginarios catastróficos que tienen las pacientes. Pueden haber imaginarios que son los que en realidad les llevan a decidir si van o no van a hacerse hacer, ¿no? Están, por ejemplo, los imaginarios de que cuando llegas a donde el médico te sacan tu grasa y eso, ¿no? Te daña algo, te deja mal. Entonces a veces hay este tipo de imaginarios que luego se convierten como una especie de epidemia, ¿no? Un constructo cultural que va en contra de los procedimientos y también vale la pena indagar si hay eso. No se le escucha, doctora. Creo que su micrófono está apagado. Ay, no, Dios, sí. Me encanta eso de los imaginarios, que ayuda bastante. ¿Quién más? ¿Alguien, Katia? Sí, doctora, decirte que, por ejemplo, o sea, yo tengo entendido que el Papa Nicolau, el cáncer cervicuterino, tiene una etiología que es básica, ¿no? El PBH, la infección por HPV. Pero en ese caso, los antecedentes heredofamiliares no deberían considerarse importantes, porque no es una enfermedad hereditaria, ¿no? Entonces, más bien es una enfermedad de transmisión sexual que se considera importante, ¿no? Porque genera en progresión a un cáncer. Entonces me imagino, y por eso es tan importante, como usted decía, que nosotros revisemos un buen marco teórico para que tengamos una estructura de operacionalización de variables que nos permitan ser puntuales en lo que queremos averiguar, ¿no? Porque cuando le ponemos más cosas y más cosas, probablemente cambie inclusive el enfoque, inclusive nuestro tipo de investigación sea, en vez de cualitativo, o sea mixto, sea cualitativo y cuantitativo, sea, como le digo, mixto. Entonces, debemos ser, creo yo, muy puntuales, revisar bien y saber a lo que realmente queremos nosotros determinar. Katia, ahí te doy toda la razón. Por eso le preguntaba a Ingrid, ¿con qué mirada estás haciendo? Y me dijo sociocrítico. Por eso le dije, si es sociocrítico, tiene una parte cualitativa que le va a permitir conocer eso, ¿no? Ahora, si me hubiera dicho, no, yo quiero factores desde una mirada solo cuantitativa para un paradigma positivista, entonces lo teníamos que dejar súper cerrado, ¿no? Para que ella pueda analizar. Pero eso todo así
depende del investigador y cómo lo va a armar. Y donde uno se da cuenta realmente qué es lo que quiere hacer es en la operacionalización. Ahí se determina qué es lo que realmente va, porque a veces hay preguntas y decimos, ¿y esta pregunta para qué se ha hecho? Si no tiene un fin, entonces hay que sacarla. Ah, pero no, tiene fin para la parte social, tiene fin para la parte de conocimiento. Cuando tiene sentido poner esa pregunta y tiene la posibilidad a nosotros de respondernos y lograr que se cumpla o que se responda a ese objetivo específico, pues adelante, ¿no? Y cuanto más precisa seas, mejor, ¿ya? Entonces, yo creo que estas recomendaciones ayudan bastante para que a la hora de hacer nuestra operacionalización, pues tengamos éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque para hacer este instrumento, hoy estamos en la elaboración, no podemos elaborar instrumentos si no tenemos buena operacionalización. Porque si no viene, ese instrumento viene al azar, de verdad, viene de lo nada, viene, yo digo, incluso, ¿qué metodología, qué investigación científica se puede encarar en el caso de que el instrumento haya nacido, no sé, de la buena voluntad del investigador, diría, ¿no? Porque hay preguntas, y yo le digo, ¿por qué se has hecho esta pregunta? Y no saben por qué han preguntado. Y preguntan, hay preguntas que no tienen relación con la investigación, que pueden cambiar el rumbo de la investigación, ¿no? Pero eso, lo que justamente Katia dice y todos los demás que están comentando, va a partir de esta operacionalización que tú vayas organizando las preguntas. Una vez que tengamos, y por ejemplo, podemos nosotros ver que el tema de la frecuencia, tú dices, no, la frecuencia no la voy a analizar con una encuesta, la frecuencia lo voy a analizar con una entrevista. Tú pongas eso, ¿no? Porque es mucho más, voy a tener la oportunidad de conversar con las personas que ya tienen los papanicolaos, se han hecho una primera vez el papanicolao. Preguntaré el por qué se hacen cada año, ¿no? ¿Por qué hacen cada 2 años? ¿O por qué solamente se han hecho una primera vez? ¿O a raíz de que han estado o se hacen quizás no porque por la conciencia, ¿no? que tienen que hacerse cada año, sino porque ha habido una presión tal vez, ¿no? De que te tenían que hacer. Les dicen sí o sí tiene que hacerse y pues estamos presionadas ahí. Entonces habrá muchas razones para que se hagan los Papa Nicolau y la frecuencia con la que se hacen los Papa Nicolau una vez que se inicia. Bueno, ahora bien, vamos a entrar al armado. Entonces aquí, por ejemplo, puede ser que esto sea a través de una entrevista. O puede ser también que ustedes utilicen otro método que sea la observación para que puedan resolver algunos de estos objetivos. Una vez que ya tienen, cuando, por ejemplo, aquí, yo ya puedo armar mi instrumento, puedo elaborar mi cuestionario de encuesta. Aquí dice, nos los ha puesto encuesta. Lo que necesito para la tarea es que elaboren también su instrumento. Entonces vamos a poner que va a elaborar su instrumento, en este caso, su cuestionario de encuesta. Entonces, hay que elaborar. Y para elaborar, como ya lo tenemos bien organizado, la primera parte está muy organizado, entonces lo vamos a ir introduciendo. ¿Qué les aconsejo yo para esa elaboración de esa encuesta? Control C, pero es sociodemográfico, situación sociodemográfica. Entonces, sería ideal que, bueno, aquí escriben algo, una introducción, y le ponen situación sociodemográfica. O situación demográfica, tal vez aquí. O si no, sociodemográfico, ustedes ya van introduciendo y le ponen la primera pregunta. Esta primera pregunta es para esto, ¿no? Entonces aquí le puedo yo poner incluso con negrita y le puedo poner A, B, C, ¿no? Aquí le puedo poner A, así. Esto yo lo voy organizando. Y aquí yo le pongo tal vez un título un poquito más grande aquí, ¿no? Y voy a poner cuál es el estado civil. Y en el estado civil, como verán aquí, ya puso, estos son la escala, y lo van copiando. Entonces, esa es la elaboración del instrumento. La elaboración del instrumento es lo más sencillo cuando uno tiene la operacionalización bien armada.
Ahí está. Esto está en, vamos a ver que sea unos cuadraditos le puede poner. Si quieren lo hacen de forma horizontal, si quieren le hace de forma vertical aquí para que pueda marcar aquí unos cuadraditos chiquitos. O bien en forma vertical. Eso va a depender del investigador, ¿no? Entonces, estamos armando el instrumento. El segundo es cuál es el nivel. Control C. Y vamos poniendo a nuestro cuestionario. La segunda pregunta. Está ahí. Esta es la 1. Vamos a poner. Esta es la 2. Esta es la 2. ¿No? Y aquí entramos con la 2. Vamos a copiar. Como ya tenemos la escala, ahí está la escala. Incluso podemos ordenar. Yo creo que primero tal vez entraría la edad, no sé. Entonces también lo organizas de esa forma. O quizás primero, estoy poniendo como está en tu operacionalización. Entonces lo ponemos así y lo vamos organizando, ¿no? En este caso, vuelvo a repetir, puede ser sin instrucción. Ahí está, es 1, nada. Puedo ponerlo en orden vertical. Así. Técnico. Y esto, ¿no? Ustedes pueden ver la forma, o bien de esta forma, con unos cuadraditos, para que la persona haga una... Yo les recomiendo así, ¿ya? Se ocupa menos espacio, es mucho más rápido, y no cuando uno observa la encuesta que va a llenar, dice, ay, es súper cortito. A veces en esta posición, que también es interesante, puede ver unos cuadritos igual, se ve que es más grande, ¿no? Las preguntas. Entonces, esa sería la forma como se puede organizar. Y así se va elaborando. ¿Ya? Yo les recomiendo que pongan la dimensión siempre por delante para que esto está determinando la situación sociodemográfica, esto es la parte cultural, esto estamos con la frecuencia, de ese modo. Eso puedes elaborar, Ingrid. Ya. Una consulta, en el último objetivo específico para la operacionalización de variables, ¿hay que colocar algo más de lo que puse? Porque la verdad eso es lo que no A pude ver, hacer vamos para apoyando. determinar las medidas. Define las medidas para vencer los factores que... ¿Por qué pusiste este objetivo? Las Para medidas ello para vencer. es como para plantear nuevas ideas o cambiar o modificar alguna de las estrategias, ¿no? Que se utiliza para mejorar y lograr una mayor cobertura, ¿no? De Papá Nicolau. Aquí me gusta algo. ¿Por qué no pones más bien qué estrategias utiliza qué estrategias utilizan el sector salud tal vez para aumentar su cobertura? No sé si tal vez ya lo conoces, pero sería bueno tal vez hacen campañas, tal vez salen y hacen alguna actividad para aumentar esa cobertura o no harán nada. ¿Eso tienes ese dato? No así abiertamente o indagada, digamos, en una información, pero sí, digamos, por conocimiento. Sé solamente de que a veces se dan charlas, a nivel rural igual dan charlas, ¿no? Los internos, las enfermeras, pero así una campaña fuerte, ¿no? Que tal vez se toque puertas y eso creo que no. Pero eso sería investigar, ¿no? Claro, En este momento solamente hemos visto cómo tú estás observando y mirando, pero quizás exacto. las enfermeras están haciendo algo, se reúnen, porque ellas ayudan bastante en lo que es la promoción y la prevención. Dicen Amanda, no sé si está. Katia, a ver, vamos viendo con Buen día, doctora. buen día. Sí, sí. Doctora, que tal vez, disculpe, no he estado muy atenta al tema de investigación. Estoy de guardia en el hospital y no he podido hacer bien el seguimiento. Pero tal vez como comentario para poder ayudar a la compañera, lo siguiente. Evidentemente, antes nosotros solamente hacíamos el Papá Nicolau, ¿no? Todos conocíamos el Papá Nicolau, que es un método de screening precoz para poder detectar el cáncer de cuello uterino, como todos sabemos que es la primera causa de muerte.
materna o de la mujer en Bolivia. Posteriormente a eso se ha incrementado lo que es el IVA, ¿no? Que es la inspección visual con ácido acético, ¿no? Que evidentemente nos ayudaba mucho, especialmente en el área rural, para poder detectar, según, porque tiene una clasificación este IVA, según lo que se encuentre, para directamente a esta paciente poder mandarla a hacer una colposcopía y biopsia, porque sabemos que la colposcopía y biopsia es el gol estándar para poder clasificar al cáncer de cuello uterino, ¿no? Si es que fuera eh, todavía hablando solamente a nivel del útero. Posteriormente, hoy en día, hay en lo que es el COTES, ¿ya? El COTES es el Papa Nicolau más el PCR de HPV. Evidentemente, a un principio solamente lo tenía, bueno, estaba en la parte, se podría decir, privada, no estaba incluido en el SUS, pero hoy en día sí se lo ha incluido. Entonces, eso es importante saber y evidentemente muchas personas, muchas mujeres no lo saben, no lo conocen. Entonces, al realizarse, y una estrategia a eso me voy, a eso va una estrategia es que evidentemente las mujeres por la cultura en la que viven, especialmente la parte aymara, que es muy cerrada, ¿no? Es indicarles de que existe este método, ¿no? Entonces, si el Papa Nicolau y el PCR de HPV salen negativo, la paciente se puede hacer tranquilamente en 3 o 5 años, nuevamente una toma de PAP. Entonces, eso sería bueno que tal vez en el marco teórico la compañera pueda introducir, ¿no? Y se pueda ver, porque hay márgenes para tomar. Sabemos que el Papa Nicolau solo tiene una sensibilidad casi del 50 al 70%, entonces por eso es que se tiene que hacer anualmente. Pero si la paciente se hace un PAP y se hace un PCR, se puede hacer cada 5 años tranquilamente, ¿no? Entonces, eso ayudaría mucho, ¿no? A detectar realmente la incidencia, ¿no? De cáncer de cuello uterino. Eso sería, doctor. Katia, excelente. A mí me has ilustrado, por eso me encanta a mí dar estas sesiones, no saben. No sabía, ignoraba todo eso, de ese IVA. ¿Y cómo es ese IVA? ¿Cómo es ese procedimiento? Que fuese... No, el IVA ya lo realizan, le comento, ya hace varios años lo realizan en el área rural, ¿no? Se toma el Papa Nicolau, evidentemente, de la zona de transformación, obviamente hay criterios para tomar un Papa Nicolau, ¿no? Todos lo Ya. conocemos, pues, que no tiene que tener relaciones sexuales 3 días, no tiene que estar con su menstruación. Evidentemente, lo ideal, lamentablemente, ahí es donde hay pues muchos se podría decir falsos negativos, porque la paciente no va a tomarse el Papa Nicolau. Lo que va es porque tiene alguna molestia, ¿no ve? Un Exacto. prurito, un picazón, flujo, dolor, infección urinaria. Y evidentemente la infección urinaria, secundariamente, hay flujo genital o viceversa, Sí. o por otra razón. Entonces, cuando nosotros tomamos el Papa Nicolau, no tomamos, pues lamentablemente, las células en esta zona de transformación. Tomamos el flujo, ¿no? Tomamos los hongos, las tricomonas, etcétera, qué es lo que encontrará. Y el Papa Nicolau, lo que hay que recalcar al paciente es que es para detectar solo cáncer de cuello uterino, porque ellos piensan que al tomar el Papa Nicolau van a detectar todas las enfermedades que existen, ¿no? Y no es así. El patólogo, no, cuando nosotros damos, o sea, realizamos el Papa Nicolau, no tiene el deber de encontrar por un examen en fresco, etcétera, si hay hongos, etcétera, si hay, no sé, Gardnerella, etcétera. Uno que otro, evidentemente, lo reporta, pero no es esa la Su finalidad obligación. de la función, exacto. Entonces, solamente es para detectar cáncer de cuello uterino. Entonces, cuando sucede esto, y obviamente la regla es porque esta paciente sabemos que no la vamos a volver a ver, sabemos que no la vamos a volver a ver posiblemente en mucho tiempo, entonces tomamos el Papa Nicolau, ¿no? Y ya, pero, y eso hace que disminuya por la sensibilidad y la especificidad. Es por eso, no,
no detectamos precozmente un cáncer de cuello uterino, ¿no? Ya lo detectamos especialmente en área rural hablando, ¿no? Porque es muy diferente a la ciudad, esa situación, ¿no? Entonces, esos parámetros habría que tomar en cuenta, ¿no? Ahora, sería, no sé, obviamente ya hay los estudios, ¿no? Ya están todos los estudios definidos donde indican que hasta los 30 años la mujer puede, o sea, se supone que a los 3 años de inicio de relaciones sexuales se debe recién tomar el Papa Nicolau. 1. 2, hasta los 30 años se puede hacer cada 2 años, pero a partir de los 30 años por la fisiopatología y la evolución de la enfermedad del HPV, ¿no? Se toma cada año, ¿no? Por todo lo que había indicado. Entonces, hay que tomar en cuenta esto del PCR de HPV, ¿no? Que ya existe en el SUS, ¿no? Y que ya se lo puede realizar y es una maravilla. Qué interesante. Eso, Ingrid, ¿cómo estaba? ¿Usted No, tenía no, eso conocimiento de tampoco lo esto? sabía. No, tampoco lo sabía porque en todos los textos que he revisado, por lo menos, e incluso actuales, no lo mencionan. Pero mira Pero que ya. realmente muy Ya. interesante, sí. Y mira que con eso, yo aquí, por eso cuando lo vi tu título, estaba diciendo cobertura del Papa Nicolau, por ahí no nos pueden, solamente sería la cobertura. El Papa Nicolau no es el problema. Eso, a eso me iba. Y aquí esto ayuda bastante. Mira, qué bien que hemos visto tu trabajo, porque decía, ¿cuál es el problema? La cobertura ya es un problema. Pero lo que estoy entendiendo que más, el problema, ¿sabes cuál es? El cáncer de cuello uterino. Ingrid, ese es el problema. Obviamente, si la cobertura es más o menos, va a influir, pero un problema grande es el cáncer de cuello uterino. Y ahí te da, ahí sí te da bastante, bueno, aquí yo te doy para que lo veas, ¿no? No es que esté mal, porque en cobertura de Papa Nicolau igual vas a tener que ver este otro tipo de formas de diagnóstico y todo ello, que te va a permitir tener más. Entonces, incluso te estaba faltando objetivos específicos, ahora te das cuenta que te faltaba, que puedes determinar qué estrategias están utilizando ahora para poder realizar diagnósticos de cáncer uterino, además del Papa Nicolau, o qué estrategias, si cambiásemos un poquito el título ahí, o qué estrategias están utilizando para poder realizarse, para poder ¿no? Poder realizar el Papa Nicolau. Y además, yo también, a través de lo que Katia explicó, que me parece que conoce bastante Jimena. sobre esto. Jimena ¿Jimena? Trujillo era. Sí, Ay, era Jimena Jimena, Trujillo. perdón. Jimena, que conoce bastante sobre esta temática y me ha gustado, hasta yo creo que me puedo hacer los Papa Nicolau, porque les digo particularmente, yo conozco todo esto, pero el hecho de ir a hacerme el Papa Nicolau, qué complicado, ¿no? Y si alguien me dijera, y tiene razón, cuando te hacen el Papa Nicolau, solamente te muestran esto, ¿no? El patólogo, el que hace la parte de citología, solo quiere ver estas células si tienen alguna posibilidad de, o ha sufrido alguna alteración para ver, ¿no? En qué grado estás o cómo está. Pero qué interesante que ese patólogo también te dé las otras, no es obligación, pero sería interesante, ¿no? Que en ese Papá Nicolau también te digan qué tienes, qué no tienes, cosa que te puedas, a tiempo puedas solucionar ese problema. Lo dijo bien claro, casi nadie va, y yo les digo, personal, así de verdad, sí he ido a hacer el Papá Nicolau por primera y única vez, recién, miren, ya soy tan mayor, fue porque tenía una infección, si no creo que no iba nunca. Y yo sé que hay ese problema, acaso no es ignorancia, sé cómo es, pero como que la parte cultural influye harto, harto, más si es ginecólogo, ¿no? Claro. ¿Hay ginecólogos? Sí. No, ¿qué va a ser ginecólogo? Y si es tu primera vez que te está haciendo, si no fuese por mi hijito, creo que nunca hubiera ido. Ahora ya, yo creo que voy a ir seguido. Pero antes de que tengan nuestros hijos, qué complicado ir a hacerse ver algo, ¿no? Ya cuando tienes hijitos, no, ya como que pierdes todo, que ahí ya se te va toda la vergüenza que tal vez sentías antes de eso. ¿Esa es la realidad o no? Doctora, Doctor David. ¿cómo está? Buenos días, compañera. Tal vez un poquito a la compañera, no sé si lo va a tomar. En esos factores a nivel nacional, en un nivel en el ministerio se había tocado que
la sociedad, digamos, y lo que es el machismo, no sé si está dentro de esos factores. Habíamos estado viendo las variables, pero no hay ahí. Y bueno, en cuanto a promoción y prevención, siempre había indicado de que quien tendría que llevar es o la pareja o el esposo, ¿no? Porque como usted hace un momentito indicaba de que a veces hay aún todavía en las mujeres ese pudor, pero es al contrario, vivimos en esa sociedad, aún si no es tanto aún machista, pero si vamos a seguir con ese título de factores que intervienen, sugiero, doctora, que tal vez pudiera ponerse aquella situación, doctora. Sí, está en el marco teórico esto del machismo, porque incluso a nivel rural, ¿no? Incluso hay esposos que prohíben, ¿no? A la esposa ir a exponer, ¿no? Sus partes íntimas al médico, ¿no? Más si es un varón, ¿no? Entonces no quieren, ¿no? Pero Sí, querida Ingrid, lo que ¿dónde está decía aquí es en en las tu variables. operación? Ujú. Ah, ya, ya. Necesitaríamos Sí, encontrar eso eso. de verdad no sabía cómo preguntarlo porque también es una pregunta muy delicada. No sé cómo plasmarlo porque hay mujeres que tal vez puedan ofenderse, ¿no? El hablar así de sus esposos, no sé. No sé la verdad cómo podría abordar. Exacto. Por Una ejemplo, eso no lo sugerencia. puedes abordar en un cuestionario. Ingrid, ¿te das Ujú. cuenta? Ese Sí, tema en un cuestionario como que se ve bien frío y entraría como que no te respondería tal vez con esa claro, sinceridad, ¿ya? claro. Pero puedes entrar con otra forma de recolección, otro método. ¿Qué método? Entrevista. Un Ujú. grupo focal, doctora. Un Le grupo serviría un grupo focal, qué focal. lindo el grupo focal. Mira que estás trabajando con un sociocrítico, el grupo focal va más a la parte política. Y he trabajado con grupos focales y cuando hablamos entre mujeres, como ahora, por ejemplo, nos hemos olvidado de los varoncitos, ¿no? Pero hablamos todo, ¿no? Ujú. Entonces, grupo focal ideal, no sé quién ha sugerido, un grupo focal ideal para Vale. temas. Gracias, Maya. Entonces, te das cuenta que hay temas, como tú dices, yo no puedo ingresar con esta pregunta en mi cuestionario. Evidentemente no, y no lo hagas. Ujú. Pero puedes decir, para esta pregunta, para determinar esta situación cultural Ujú. tan específica, tan delicada, ¿no? Tan de las mujeres, aún de diferentes eh, formas, ¿no? Instrucción que podemos ver, se dan cuenta, podemos tener la instrucción post-PhD y no te haces Papá Ujú. Nicolau, si no fuese porque te das cuenta que hay, no significa que porque tienes una instrucción eres licenciado o te haces conscientemente Exacto. cada año. Existen otros factores y estos factores creo que lo que es importante en este trabajo de investigación eh, de, que estás realizando. Entonces ahí pon un grupo focal. Ya, perfecto. Eh, perdón, doctor, tal vez en las recomendaciones, conclusiones, bueno, sugiero yo, el Papa Nicolau lo toman solamente del sexo femenino y yo lo pienso que no debería de ser así. Ujú. Deberíamos de ver también la parte masculina. ¿En qué sentido? O sea, ¿cuánto nosotros conocemos si nosotros tenemos pareja, tenemos hermana, tenemos una madre, ¿no? Si yo bien lo conozco como varón, sí yo lo voy a llevar a mi madre, pero si no lo conozco, o sea, pongo como una recomendación al final, doctora, que tal vez pudiera poner que en otras investigaciones se debería realizar en ese tipo, tal vez ese tipo de encuestas, cuánto el hombre conoce sobre el Papa Nicolau y cuánto influye en su familia. No es necesariamente que sea casado, no sea casado al hombre que se le va a encuestar, ¿no? Ujú. Qué Sí, interesante ese punto de interesante. vista, doctor, porque tiene razón, ¿no? Cuán Sí. importante es que el varón conozca, porque lo dijo una de las, no recuerdo, que a veces el varón es el que limita, ¿no? Que no vaya. Pero si Ujú. el varón conoce de la importancia y todo, más bien motiva a las mujeres como que, mira, tenemos que hacernos hacer, ya sea la pareja, o ya sea la madre, o ya sea la hermana, hay que realizar el Papa Nicolau por estas ventajas que tiene y por la prevención que se tiene. Estaríamos previniendo, ¿no? Qué bonito. Yo creo que lo puede tomar en cuenta eso. ¿Ves Sí, que te sí, está faltando? sí, ¿Ves sí. que realmente, aparentemente al principio parecía que yo decía, pero está repitiendo los objetivos? Y no, aquí con estas luces tú puedes armar bonitos objetivos para poder encontrar estos factores. Y como lo pusiste factores, aquí está grande y está bien.
ya, porque aquí vas a poder tener factores económicos, no sé, aunque es gratuito, ¿no? Pero veremos, factores de accesibilidad, tal vez están lejos, factores de tiempo, el tiempo, ¿cuánto influye? Yo creo que nosotros, más que conocimiento, es el tiempo. Ya sabemos que es importante, pero ¿en qué momento vamos? Si estamos todo el día trabajando, la noche llegamos cansados, la actividad en la parte de ciudad, ¿no? ¿Qué nos impide ir a los médicos? El tiempo. El tiempo es a nosotros. A las mujeres que tienen COVID, la accesibilidad. Al respecto del tiempo, por ejemplo, sería interesante ver que hay una ley, ¿no es cierto?, para el personal que trabaja, que por esa ley uno puede acceder a la toma y justificar la ausencia en el trabajo. O sea, es interesante ver cómo se han establecido estrategias para que las pacientes no dejen de lado este aspecto. Y una sugerencia también a la doctora en cuanto a su último objetivo. A mí me parece interesante analizar las coberturas, como dices, tu subtítulo asociado a factores. ¿Por qué? Porque en el último objetivo yo lo pondría como recomendación, debido en recomendaciones indicando que los factores que se encuentren en el trabajo, que ella ha determinado esos factores que han disminuido la cobertura de PAP, se establezcan estrategias para ver cómo vencer esos factores, o si ya hay estrategias que se las ponga que se las implemente o que se las ponga ya en consideración. Entonces, este último objetivo yo creo que puede ir como recomendaciones. Excelente, me agrada. Y aquí esto lo puedo hacer. Mira, aquí, esto está para aquí. Así. ¿Qué te parece? Si bien vamos a trabajar con la cobertura, aquí está, cobertura de Papa Nicolau, vamos a hacer cuánto, pero te va a permitir a ti tener estas otras opciones que habíamos visto que además se hace y todo eso para la prevención. Factores que intervienen en la cobertura para la prevención, porque previene, ¿no? Que nosotros tengamos esta cobertura de una forma adecuada en su tiempo oportuno, vamos a prevenir, o caso contrario no, pero creo que entraría así. ¿Qué te parece? Ahora Sí, tienen, no sé, yo lo veo un poco más interesante el título. Miren, que ya estábamos de acuerdo con Ingrid, yo veía ese título y decía, me parece interesante, algo le faltaba, pero no sabía qué. Creo que con esto ya estaría mucho mejor. Y a medida que tú vayas viendo, le vas acomodando hasta que realmente este título tenga relación con todo tu trabajo y vas a poder, porque ya cuando hablamos de prevención, hablamos de todo esto que se ha ido manejando, de las estrategias. Aquí me gustaría un objetivo específico. ¿Qué estrategias se está utilizando actualmente? No será tal vez en el hospital, pero a nivel mundial, ¿qué estrategias están utilizando? A nivel nacional, ¿qué estrategias? Y a nivel ya local de la institución. Y ahí dirán, se está utilizando esto, pero miren que en el hospital solamente estamos con esta mirada. Y ahora, si bien sabemos que existe por ley, ¿cuántas mujeres saben que por ley existe? ¿Realmente sabemos? O por ahí ni saben que tienen la oportunidad de irse a hacer. Ahora, ahí también se podría trabajar con las instituciones. Mínimamente debería, a través de salud ocupacional, exigir a las instituciones que las mujeres estén con su Papa Nicolau al día. Imagínense qué presión también. Entonces, en este caso, el jefe, ¿no? El dueño, la persona que va a manejar esta institución, tenga que rendir a salud ocupacional que las mujeres estén. Entonces, esas normativas, por ejemplo, ayudan. Usted le toca al Papa Nicolau y tiene que irse obligatoriamente y me tiene que entregar su informe y poner en mi carpeta de salud ocupacional. Porque recuerden que en salud ocupacional, por ejemplo, existe una con la que entramos y una que se tiene que hacer anual. Y esto, las empresas que están con responsabilidad social, etcétera, cumplen. Más si se van a certificar con BPMs. Y luego la POS. Sería ideal, ¿no? Sí, sería lindo de que se pueda implementar algo así, ¿no? De exigir a los jefes, ¿no? Porque, mire, yo trabajo en una empresa pública y las compañeras de trabajo no se realizaban el Papa Nicolau 3, 4 años, justamente por la carga laboral y a pesar de que existe esa ley, ¿no? Que mencionaba Katia, de que se tiene medio día para realizarse la prueba,
ellas no querían tomarlo por miedo a ser retiradas y porque tenían la carga laboral, ¿no? Porque se les exigía, ¿no? Sus informes, que estén al día, todo. Entonces ellas no querían tomar. Entonces el mismo hecho de ir a un privado después del trabajo, para ellas era algo descabellado por el precio, y dos, porque ya terminaban cansadas y se iban directo a sus casas porque también tenían ahí sus actividades, ¿no? Con sus hijos, esposos, y a cocinar, limpiar su casa, etcétera, ¿no? Entonces ellas ponían todos esos pretextos, ¿no? Ingrid, no es un pretexto, es algo real. De verdad que eso No, que, sí. que pasa, alguna vez me ha pasado, ¿no? O he visto también en compañeras, el hecho de que se sientan que por pedir ese día las puedan ver como que toma represalias, ¿no? Y no contratarlas, tal vez si están a contrato, están, entonces, es un factor psicológico, que interesante que tú lo tomes porque también es un factor que hace que no, que estas coberturas estén bajas en Papá Nicolau, ¿no? Que no se hagan de Papá Nicolau. Así. Es bien Doctora, importante. Incluso no doctora, sé si ustedes algunas han tenido la oportunidad de la maternidad, por ejemplo. Yo he tenido mi bebé y mire, y les digo tan así. Tenía 45 días antes, 45 después. Díganme si lo he tomado o no lo he tomado. Estaba justo, había entrado a una empresa a trabajar y entré aquí a la UMS a trabajar como docente y tenía ese miedo de que digan, uy, se embarazó y por eso se embarazó y ahora está pidiendo. Esos miedos existen. Ah, no sé, ¿alguien quería tomar la palabra? sí, doctora Amanda le habla. Amanda, sabía. Ay, sí, doctorita. Quería que tal vez se tome en cuenta la técnica, ¿no? Con la que se tiene que tomar la muestra del Papá Nicolau, porque ya hay algo establecido. Se tiene que utilizar la espátula y el CitoBrush. Y a veces no se está siguiendo la técnica porque es parte del protocolo y se está tomando mal la muestra. Entonces, imagínese usted que dice, y bueno, no es fácil ir a hacerse tomar la muestra del Papá Nicolau y tener que volver a retornar para volver a hacerse tomar nuevamente la muestra, porque no hay una cantidad suficiente, porque ha sido la mala técnica, etcétera, es un poco incómodo, ¿no? Por otro lado, también tal vez se podría tomar en cuenta el seguimiento que se hace a los pacientes en el caso del BPH con los 4 factores predisponentes al cáncer y en el caso del Papá Nicolau, los NIC, ¿no? Ya sea 1, 2. Entonces, ¿qué tipo de seguimiento se les está haciendo o qué tipo de estrategias se va a añadir a este tipo de resultados, ¿no? Y cómo se hace el control. Por ejemplo, en mi centro lo que yo hago, yo soy la responsable de todo. Entre esas mis funciones es ser yo mando a patología, los Papá Nicolaos, mando al laboratorio del materno infantil, los BPHs, recolectamos los datos, tenemos los cuadernos, verificamos cada uno los factores predisponentes, subrayamos, ponemos otro cuaderno, llamamos trabajo social, llama a sus domicilios, las ubica, las hace traer, vienen, consultan y dependiendo de eso se les da la transferencia o se les da el tratamiento y se les da una cita más próxima, o sea, para ver qué tipo de estrategia se va a implementar en cada centro, ¿no? Y con respecto a las empresas, por ejemplo, la empresa de Break, de donde el 90% de sus trabajadoras son mujeres, ya le cuento que muchas empresas ya tienen sus consultorios en sus mismos trabajos, entonces ahí es donde va y se les hace el procedimiento a todas, ¿no? Un día ya planificado. Y no solo del PAP, también se les hace glicemia, un hemograma completo, etcétera. Qué interesante. Gracias, Elisa Amanda. Bastante información, Ingrid. ¿Qué te parece? Sí, sí, y realmente, y obviamente cada empresa es un mundo, ¿no? Cada empresa, me imagino que Break, por ser tal vez una empresa privada, pueda haber tenido ese acceso, ¿no? Como le decía yo, en la empresa pública, ¿no? En la pública había ese problema, ¿no? Y sin embargo, sí teníamos el consultorio ahí, se destinó días para hacer el Papá Nicolau y ni así las mujeres se acercaban, eran muy pocas las que se acercaron, ¿no? Tampoco Pero se qué les podía negar, interesante ¿no? sería, Ingrid, Es que te obligue el contrastar, ¿no? patrón, ¿no? Contrastar esa información, ¿no?
Y, por ejemplo, disculpen que las interrumpa, una debilidad de establecer un día para toma de muestra en las empresas es que, por ejemplo, puede uno estar cursando con la menstruación y entonces no se puede realizar el procedimiento. Entonces, por esa razón es que existe la ley, que tú determinas qué día, en qué momento, pero debes asistir a ese control. Sí. Me gusta. ¿Saben qué me gusta? El hecho de que a la empresa se le obligue. La empresa cuando se le obliga, cumple, por no tener sanciones. Cumple. Sí. Entonces él ya ahí diría, oye señorita, tanto a usted le toca hacer, ¿cuándo se va a hacer su Papá Nicolau? Wow, diferente, ¿no? Tienes que ir a hacerte hacer, porque la empresa necesita que tu resultado se adjunte a su file. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. He tenido la oportunidad de trabajar en empresas privadas, estas internacionales, transnacionales, y a nosotros nos obligaban a hacernos, por ejemplo, los exámenes periódicos, como era una empresa industrial, exámenes de oído, un hemograma completo y todo ello. ¿Por qué? No porque les obligaba, ¿no? Porque para sacar buenas prácticas de manufactura, sacar ISOs, se necesita que el personal esté con todos los, diríamos, exámenes médicos anualmente. Entonces, para eso tienen que adjuntar los documentos y no te dicen, a ver cuándo se hace la persona, te piden que te hagas, ¿no? Y sí, también es interesante cuando nos dicen, tal día van a ir, complicado para la mujer, ¿qué tal si está con su menstruación? No va a decir, yo estoy con esto, ¿no? No, casi no. Entonces, ideal que te den el tiempo, según, y como existe una normativa, qué día vas a ir, pero luego te pidan en el transcurso de un tiempo que tengas ese resultado. Bueno, estamos soñando bonito, espero que se haga realidad. Yo creo que se puede hacer muchas cosas si lo planteamos, pero esto no sale así, sale con los resultados. Aquí está, la realidad es esta. Por eso se tiene que hacer primero la investigación. La realidad es que las coberturas están bajas, por esta razón. Cuando nosotros mostramos la investigación con datos, no solamente 1, 2, 3, sino va a haber aquí seguro una población bastante gruesa que va a permitir a nosotros tener resultados y poder decir, no es la experiencia de Estela Marce, no es la experiencia de Ingrid, no es la experiencia de Amanda, no, es de este total de mujeres que están marcando que por estas razones no existe. Ahí está lo rico de la investigación, porque ya tenemos estadísticas que nos permiten manejar y a partir de ello las autoridades toman decisiones con ese dato INSO, ¿no? Que puede decir, ya, ahora está la ley, pero aún así no hay, está todo. ¿Qué es lo que está pasando? A pesar de que no, ahí puedes poner incluso en la problemática, y cuando estés elaborando el planteo de problema, eso no lo he leído, pero lo voy a leer a detalle en tu trabajo, a pesar de que el gobierno se da un día de, no sé, un día de, ¿qué le diríamos? Un día de permiso. Es una Un jornada. día de permiso, con goce de haberes a las mujeres para realizarse exámenes, etcétera. A pesar de eso que el gobierno está poniendo, ha puesto su granito porque han dicho no van porque no hay tiempo, etcétera. A pesar de eso no existen estas coberturas, ¿no? Ahí, con eso el gobierno diría, ya sé por qué no existe. Estos miedos hay, entonces le va a obligar a la empresa. Pero si no tenemos esos datos, como que muy poco podemos hacer. Claro. Me parece interesante el tema. Hemos visto que es y mucho para hablar. Solo con este tema nos hemos quedado, pero creo que ha servido. Gracias, Ingrid, por haber subido tu trabajo. A ti te ha ayudado a mejorar y a tener un panorama mucho mejor de tu trabajo y a nosotros poder ejemplificar cómo se va a hacer esta operacionalización, la importancia que tienes de la operacionalización y la elaboración del instrumento, ¿no? Así es. Sí, sí, más bien muchas gracias, doctora, muchas gracias, colegas. Muchas gracias a ti también. Algo que recalco y seguramente vas a compartir, no te enfoques solamente en tu mirada en el contexto, míralo grande. ¿Cómo se está manejando a nivel mundial? ¿Cómo se está manejando a nivel nacional? ¿Y cómo se está manejando a nivel ya? El levantamiento de información te va a determinar en el contexto que tú vas a hacer. Pero interesante que tú veas cómo se está manejando en otros lugares esto de la cobertura. Sí, perfecto, sí, sí, porque incluso se habla en la literatura que en Estados Unidos no tienen este problema, ¿no? Es otro sus problemas, ¿no? El cáncer de cuello uterino no es
no está en primer lugar para ellos. Excelente. Aquí hay este otro tema que también me encantó, está participando a través del chat. Luis, tienes razón. Otro problema, y todo, ¿saben qué? Mi papá me decía justo en ese año nuevo, hija, todo es un problema. Me decía. ¿Por qué le digo? No tener hijos es un problema. Tener hijos es un problema. Tener una casa es un problema. No tenerla es un problema. Y tiene razón cuando Luis dice, también es un problema cuando les obligamos y no van a querer hacer. Qué complicado. Pero aquí también hay una fase, ¿no? Cuando nosotros estamos en un trabajo y nos dicen que vamos por ley, esta es normativa, que se tienen que hacer un Papá Nicolau, ya sabemos, ¿no? Por conservar incluso, tal vez una forma de presión, nuestro trabajo, vamos a hacernos ese Papá Nicolau. Así que Luis, estaríamos entrando en ese periodo tal vez de ver que estamos cumpliendo una normativa, la empresa se respaldaría con las normativas que se tiene y pues a las mujeres de alguna forma nos apoyarían así obligatoriamente hacernos este Papá Nicolau que está causando, ahí también en tu marco teórico seguramente vas a poner cuánto ha incrementado el cáncer de cuello uterino. Realmente, en vez de bajar con tanto conocimiento que tenemos, está aumentando. ¿Por qué? Entonces, creo que se puede justificar, pero teníamos que tomar en cuenta esto, ¿no? Hace años, dice Paz, y trató de hacer una normativa para obligar, y al día siguiente ya salía de la diputada para oponerse. También pasa. Pero se tendría que explicar. Esto pasa cuando no tenemos por debajo un sustento investigativo. A eso me voy. Cuando tenemos una investigación, aquí los datos dicen esto, nos apoyamos más que simplemente por nuestro criterio. Por eso es importante hacer investigaciones, por eso es importante investigar. Y creo que estamos en ese afán. Así que Luis, con la investigación creo que va a ser, tal vez esta diputada pueda ver, aquí hay una investigación por debajo, por detrás de esta normativa. Ya no va a ser tanto, ya menos cuestionado, ¿no? Ok, así que investigar. Listo, gracias. No sé si tienen alguna consulta antes de finalizar nuestra clase tan bonita. A mí me gustó, tal vez el tema estaba muy interesante. Me gustó. Sí, doctora, yo tenía una consulta. Yo también quería participar para ver lo de la operacionalización, pero por el tiempo no pude. Hay una calificación que se puso como de participación. Por ejemplo, en el trabajo de la doctora, yo solo participé una vez, no sé cómo se va a calificar. Sí, les comento que estaba así de pena, igual, porque estaba calificando, justo ayer estaba ya poniendo las notas, y decía, ¿cómo les voy a poner? Les puse 15 y 5 de participación. Entonces, muchos tal vez no han tenido la oportunidad de participar, ¿no? Aunque les daba tiempito, pero puede ser que en el momento justo que les daba tiempito no participaban. ¿Saben qué vamos a hacer? Les voy a en el día, nuestra próxima clase, que es la presencial. Ahí voy a calificar la parte de participación para que todos puedan tener la oportunidad de participar. Estoy ya armando cómo voy a trabajar. Vamos a hacer grupos y en eso vamos a participar. ¿Les parece? Para no perder esta nota, ¿no? Que sí me interesa. Aunque yo ya tengo quienes participan, pero me va a gustar que participen ese día todos. Así que ahí va a estar esa nota. Los que hemos participado solo como intervención apoyando al trabajo de la doctora, ¿igual se califica o teníamos que haber presentado el trabajo? No, nada. Estoy calificando las intervenciones, yo tengo anotado de todos los que participan en nuestra clase, pero entiendo de que no todos participan, no porque no quieran, sino porque no les da, pues tal vez Jimena quisiera participar, pero no. Hemos participado, tal vez los que estábamos ahí involucrados en el tema conocíamos más y Jimena quedó ahí como que, ¿qué podría yo aportar? No es tanto mi área, ¿no? Jimena, ¿está ahí? Jimena Siñani. Buen día, doctora. Sí. ¿Ve? Jimena estaba atenta, solamente que no participó. ¿Por qué no participó Jimena? A ver, vamos a preguntar. No, doctora, efectivamente yo no conozco mucho del tema del manejo del Papá Nicolau y los seguimientos, entonces mi área de trabajo está dirigida en otro tema, también mi tema de presentación de la tesis. Perfecto, ¿no? Entonces me gusta. Entonces, por eso este tema de participación como tal,
lo voy a tomar el día de nuestra clase presencial, donde vamos a participar todos para la validación de los instrumentos. ¿Ya? Y vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos hecho para que quede consolidado. Vamos a hacer estoy preparando una especie de juegos para ver esto de la parte teórica, que quede totalmente consolidada, lo que es el objeto de investigación, campo de acción, para ver esto de la teorización, el parafraseo, ¿no? Y toda la parte de metodología que hemos abordado durante el taller 1 y taller 2. El taller 2 está más para la parte práctica, por eso que se les ha pedido un poco más que vayan aumentando, mejorando ese perfil. Entonces, eso lo vamos a ver el día sábado, que vamos a tener 4 horas de trabajo. Así que se van a alistar. Iván, ¿está con nosotros Iván? Iván Coares. Ivette Ocio. Buen día. Sí, estoy presente, doctora. Ahí está Ivette. Ivette está igual atenta. Y Joana nos ha participado, tengo Luis también ha participado. Beatriz. Doctora, buen día. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo está Beatriz? Bien, bien, doctora. Igual hoy de turno trabajando en laboratorio. Ok. Vamos con Maribel Cano. Rosario Terán. Sí, yo participé cuando preguntó los instrumentos. Yo respondí el cuestionario de la encuesta. Exacto. Está bien, Rosario. Está ahí presente igual, atenta a todos. Janet Maidana. Rudy. Buen día, doctora, presente. ¿Cómo está? Rusbania, aquí tengo, siempre he estado igual apoyándonos. Rusbania, no la he escuchado hoy. O por lo menos no Buenos le... días, doctora. Buenos días. Sí, no participé hoy porque no tenía mucho conocimiento sobre el tema y porque me falta arreglar mi trabajo, doctora, pero sí estaba Estaba atenta. preocupada. Ya. Sí. Ok. Bueno, entiendo eso. Entonces, vamos a tener una sesión así de participación el día sábado, ¿ya? Para complementar a la nota que tengo ya asignada de sus trabajos, el día sábado vamos a corroborar eso, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, a seguir trabajando. Yo les voy a pedir que tengo estos días, yo sé que son feriados y muchos de ustedes van a trabajar. Escríbanme si tienen alguna duda, voy a estar atenta. Yo también voy a estar trabajando, revisando empapándome de sus trabajos y todo ello. Y pues escríbanme al inbox si tienen alguna duda, para que yo pueda ayudarles también. Esta semana yo creo que es una semana importante, así que pues los que hayan cambiado de título también, los que tengan, siempre hay preguntas en el momento que estamos realizando el trabajo, y pues si puedo ayudarles, adelante, ¿ya? Doctora, una Doctora, consulta. disculpe, ¿preguntas al inbox por WhatsApp o por la plataforma? No, en el WhatsApp. Voy a estar atenta con mi celular, así que al WhatsApp pueden preguntar sin pena. Ahora sí pueden hacer todo porque, como les digo, estoy libre. La universidad recién va a empezar la próxima semana, así que me da tiempo a mí para organizar. Por eso ya estoy revisando todos los pendientes que tengo. Así que pues pregunten y pregunten. ¿Ya? Doctora, la clase, ¿dónde va a ser? No confirmado, pero estoy pensando que va a ser, la anterior fue en aquí en Miraflores, ¿no? Sí, No fue en sí. Obrajes. Creo que ahí va a ser, creo que lo de la anterior, yo tengo taller de enfermería, fue ¿dónde fue? En Obrajes, y salud pública es en Miraflores. Pero voy a confirmar. Por favor, doctora. Ojalá, doctora, Miraflores. Sí, Miraflores creo que va a ser. Ya yo igual confirmo. Tengo pendiente de la doctora Maya, sigo todavía, en eso estoy fascinada, cómo lo podemos estructurar. Ya tengo el dato que lo vamos a unir, así que en cualquier momento también voy a decirles que ya está en plataforma los que están haciendo mixto. ¿Ya?
estoy en eso. Gracias, doctora. Disfrutando de eso. Ok, tengan Perdón, un doctora, hasta el bonito martes día. tenemos, ¿o hasta cuándo para ¿Sí? subir la tarea? Lo de hoy. Ah, sí, sí, hasta el martes en la noche, déjenme ver eso también. En breve lo voy no sé si ya está en el sistema, de todos modos, yo ya lo estoy cambiando. Dice, Wednesday, ya está, hasta el martes lo puse. No sé si observaron la plataforma. Sí, doctora. Ah, incluso hasta el miércoles se los había puesto. ¿Qué ha pasado? Que se quede hasta el miércoles. Que Ya, se hasta el quede hasta el martes subo. miércoles. Que se quede, no. Hasta el martes, está que se quede hasta el miércoles, no hay problema, porque yo voy a revisar el 1 y el 2 la tarea. 3 voy a revisar luego, ¿ya? Pero no se atrasen de la última tarea, por favor, ya saben que estamos con los tiempos. Ya, Muy Muchas bien. gracias, doctora. Ya, muy bien, a disfrutar su carnaval. Muchas gracias. Nos vemos. Salud. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.